Saludos, profe. Aquí le vengo a explicar las aplicaciones del amplificador operacional. Como vemos aquí, el primero es el comparador. El comparador es un amplificador, es un tipo de, usa un amplificador operacional. En este, el más pequeño detalle en la tensión puede volverse enorme en la salida, como hemos visto en el trabajo que hemos hecho anteriormente. Al colocar un potenciómetro, hemos bajado el valor del potenciómetro y cambiaba de una luz amarilla a una azul. Y cuando subíamos otra vez el valor un tantito del potenciómetro, cambiaba su color otra vez de azul a amarillo. Eso es lo que se trata del comparador. En el más mínimo cambio de tensión, después del 50% de un potenciómetro, el color de LED cambiaba. Si en caso subía su valor, entonces el color cambiaba a amarillo. Y si bajaba su valor, cambiaba a azul. De eso se trata el comparador. Como aquí lo dice, un amplificador operacional puede, si es necesario, ser obligado a actuar como un comparador. En el siguiente continuamos con la integración y la diferenciación. En una aplicación práctica uno se encuentra en una dificultad importante a menos que el condensador se descargue. Periódicamente la tensión de salida con el tiempo se deriva fuera del alcance del funcionamiento de un amplificador operacional. Como vemos en este amplificador, el integrador lleva un condensador puesto en la salida y en la entrada. También aquí podemos ver otro circuito integrador. En este caso lleva una resistencia. El diferenciador invirtiendo lleva el capacitor en la entrada y ya no conectado entre la salida y la entrada, solo en la entrada del voltaje nada más. En el diferenciador invertido, eso también puede ser visto como un paso alto del filtro electrónico. Es un filtro con un... Eso también puede ser visto como un paso de alto el filtro electrónico. Es un filtro en DC, es decir, donde la frecuencia es angular. Como se ha visto en el osciloscopio, hay tres tipos de frecuencia. Uno es el angular, el otro es la senoidal y el otro es la lineal. En este caso es la angular. La ganancia, las características de paso paso. Las características de paso alto de un amplificador de diferenciación, es decir, la de baja frecuencia cero, puede conducir a la estabilidad. Resto cuando el circuito se utiliza en un bucle de servo analógico. Por ejemplo, en un controlador PIN con la ganancia derivando del significado. El sumador no inverso. En el sumador no inverso, la tensión de salida es proporcional a la suma de las tensiones de entrada. O sea, es decir, mientras estas entradas se sumen, su voltaje, el voltaje de la suma de las entradas es igual a la salida. ¿Entienden? Si sumas esto, esto y esto, ¿cuánto saldría? El resultado es la salida. En el sumador inverso se le puede ver que ahora ha cambiado de puesto. En el no inverso era en el más, donde estaban todas las resistencias. Ahora, en cambio, en el inverso lleva en el negativo del amplificador. En el positivo del amplificador llevaba antes, cuando era no inverso. Ahora, mientras es inverso, se lleva en ahí. Esto es casi lo mismo que el otro, como se lo dice aquí. El sumador inverso permite la suma analógica de varias señales, sin que exista ninguna interacción entre los diferentes generadores, ya que la entrada del operador presenta un cortocircuito virtual. O sea, mientras estos se sumen, va a salir un resultado también. La suma de todos estos es el resultado de la salida. Rectificador de onda. Este es el trabajo anterior que hemos hecho, profe. Esta sería una de sus aplicaciones. Como podemos ver aquí en el osciloscopio, y su nombre lo dice, rectificador de media onda. En el rectificador
Rectificador de media onda. Como podemos ver aquí, profe, esta es una de las aplicaciones que se le puede dar al amplificador operacional. Aquí hemos hecho uno de los trabajos anteriores que nos pidió y en esto podemos ver cómo es que rectifica la media onda en el osciloscopio. Esto se debe am- debido al diodo que tiene colocado en la salida del amplificador. La señal es rectificada, bueno, no es totalmente rectificada, es la mitad de la onda senoidal lo que está rectificado. El limitador. En el limitador, este es otro de los proyectos que nos pidió, profe. En el limitador podemos ver cómo limita los voltajes de salida. Como podemos ver aquí, es casi disculpe, como podemos ver aquí, profe, en el voltaje de salida hemos limitado a cierto voltaje. Aquí podemos ver unos menos 12 voltios. Esto es debido a que estamos utilizando el potenciómetro para limitar. Dependiendo de su posición del potenciómetro, podemos limitar el voltaje de salida. Y el voltaje de salida no va a variar, digamos que si al alternador le aumento casi como unos 70 voltios y el potenciómetro sigue en el mismo estado en el que está ahorita, esto no va a cambiar, va a seguir siendo menos 12 voltios. Pero en cambio, si muevo el potenciómetro a a una posición un tanto diferente como al medio, el voltaje de salida va a ser distinto. Esto va a ir variando dependiendo a la posición del potenciómetro, el voltaje de salida. Mientras tanto, el voltaje de entrada no va a afectar a eso. No importa si es 70, 50 voltios, el voltaje de salida va a ser el mismo. Esto es debido al potenciómetro que está colocado y un tanto al diodo más también. El limitador, como su nombre lo dice, limita la cantidad de voltaje al cambiar la posición del potenciómetro. Debemos elegir la cantidad de salida. El alternador no afecta el voltaje de salida. Eso sería todo, profe. Va a disculpar la demora.